Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 7 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas de algunos diarios de circulación nacional. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Claudia, ¿aliados o empleados? Ante lo cuestionada que resultó su designación como virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum tiene una encrucijada: optar por ceder espacios políticos con tal de conformar alianzas que le ayuden a ganar, o preferir empleados, aunque ponga en riesgo su triunfo en 2024. La disyuntiva viene a cuento porque el proceso de sucesión presidencial en Morena se les descompuso al ser desconocido por el segundo lugar, Marcelo Ebrard, quien, con su postura, mandó el mensaje de que está con pie y medio fuera de Morena. Por lo que la destapada corcholata Sheinbaum enfrenta de arranque un déficit de legitimidad y necesitará urgentemente alianzas políticas para compensar. Esos respaldos que necesita Sheinbaum no puede tenerlos de sus empleados, sus subordinados políticos, como el caso de Mando Policial, que pretende imponer como candidato a la jefatura de gobierno, sino tiene que provenir de aliados, pactos con personajes con trayectoria política propia, como los casos destacadamente de Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, o Ricardo Monreal, una de las corcholatas presidenciales. Para consolidar alianzas, Sheinbaum tiene que ofrecer algo importante a cambio. Bien podría ser lo que se ha dicho para el caso de Monreal, la candidatura de Morena en la Ciudad de México. Cierto, Monreal no es el más querido entre una parte de la base de liderazgos de su partido en la Ciudad de México, porque lo responsabilizan del desastre electoral de 2021. Pero si precisamente le conceden ese poder en aquella derrota, deben de estar convencidos de que puede ser determinante para ganar o no la jefatura de gobierno en 2024. Es decir, Sheinbaum y los grupos sectarios de Morena deberían estar pensando si prefieren perder la Ciudad de México con el PAN y su Frente Amplio por México, Santiago Taboada o Lía Limón, o hacer un pacto político con Monreal, y que éste la pueda ganar. La pregunta adicional es: ¿a quién preferirá la presidenta Sheinbaum como jefe de gobierno? Para ello, Sheinbaum tiene que valorar el tamaño de Monreal, no por el resultado de la cuestionada encuesta interna con la que fue designada, sino en la labor que cumplió para legitimar el proceso, más ahora con la inminente ruptura de Ebrard. También debe considerar el peso político que representa el zacatecano, con una trayectoria propia, un operador político y negociador nato que logró sacar las reformas más importantes al presidente López Obrador en el Senado de la República, donde conformó mayorías constitucionales con una oposición muy renuente a aprobar lo que viniera de la 4T. Sheinbaum también debe valorar la experiencia que tiene Monreal, con su estructura política propia y al mismo tiempo una trayectoria en procesos electorales de más de 30 años, cuyo ejemplo más importante fue cuando en 1998 rompió con el PRI y de la mano con López Obrador, vía el PRD, ganó la gubernatura de Zacatecas. Sheinbaum tiene ahora en sus manos la gran decisión estratégica que le podría consolidar el triunfo presidencial en 2024. Sellar en definitiva una sólida alianza con Monreal o correr el riesgo de perder la Ciudad de México con todo lo que ello implica, porque su déficit de legitimidad prevalecería. Lo veremos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. La sonrisa de Claudia y la ausencia de Marcelo. Se consumó el dedazo disfrazado de encuestas. Claudia Sheinbaum será la candidata de la coalición Morena PT Verde en 2024. Así estaba diseñado y así ocurrió.
Un triunfo desdibujado por la ausencia de Marcelo Ebrard en la foto de la unidad. Una imagen incompleta que no presagia nada bueno. Las otras 4 corcholatas sí le levantaron el brazo a Claudia y le ofrecieron su respaldo. Las irregularidades que, según Ebrard, alteraron el resultado y los oídos sordos de la dirigencia nacional de Morena a sus reclamos, alejaron al ex canciller del World Trade Center. Hay versiones que hablan de que trataron de negociar con él su regreso al evento, pero Marcelo puso como condición un imposible: que se repusiera todo el proceso. No cedieron y está con un pie fuera de Morena. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional del Guinda, dio a conocer los resultados alrededor de las 19 horas. Ya encarrerado, el gobernador de Sonora descalificó la queja de Marcelo. Las eventualidades registradas no modifican los resultados. Claudia entró al salón del World Trade Center con una sonrisa de oreja a oreja. Su expresión era de triunfadora. Minutos después fue proclamada coordinadora de los comités de defensa de la 4T, luego de que Durazo abriera sobres con resultados que supuestamente nadie conocía. De las 5 encuestas que se realizaron, una de Morena y otras 4 de empresas privadas, la ex jefa de gobierno ganó las 5, con un promedio de 39.4% en las preferencias. En segundo lugar quedó Marcelo con un 25.8%. Adán Augusto fue tercero con un 11.2%. Noroña, cuarto, con 10.6%. Manuel Velasco, quinto, con 71%. Y Ricardo Monreal, sexto, con 5.9%. De acuerdo con lo pactado por las corcholatas al inicio del proceso interno, el presidente López Obrador fue testigo de calidad de ese acuerdo. A Marcelo le correspondería la coordinación de la bancada de Morena en el Senado en la próxima legislatura. Nada más incierto. Marcelo no reconoció el triunfo de Claudia. Los señalamientos de irregularidades graves cometidas en el proceso se lo impidieron. No solo eso, estaba indignado por el trato que en el World Trade Center recibió la senadora Malú Micher, su representante a lo largo de la campaña interna y otras 4 personas de su equipo cuando se dirigían al conteo de las boletas. No los dejaron pasar, a pesar de que llevaban sus respectivos gafetes. La senadora marcelista llegó golpeada a una tumultuosa rueda de prensa, celebrada en un hotel vecino al World Trade Center. Allí narró lo que les había sucedido. El ex canciller subió un mensaje a X, antes Twitter, en la que sintetizó lo ocurrido. Malú Micher fue golpeada por la policía de la Ciudad de México solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo. Ella es orgullo de nuestro movimiento. Repudiamos el uso de la fuerza en su contra. Jamás pensé vivir algo así en mi propio partido. Ebrard calificó de cobardes a Mario Delgado, presidente de Morena, y a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional del Guinda. El tono era de ruptura. Si Marcelo abandona Morena, lo que no estaba en el guión, Adán Augusto, tercer lugar en las encuestas, quedaría como jefe de la bancada de Morena en el Senado. Ricardo Monreal pasaría a la coordinación del Grupo Guinda en la Cámara de Diputados. Noroña y Velasco son del PT y del Partido Verde respectivamente. No están habilitados para encabezar las bancadas guindas en el Congreso. El evento en el que se dieron a conocer los resultados estaba programado para las 18 horas locales. Empezó 1 hora tarde. Pasadas las 7 de la noche, por fin se subieron las corcholatas y los dirigentes al improvisado templete. Un enorme eslogan pintado en el muro principal del salón donde se realizó el evento parecía burlarse de la situación que se vivía en Morena. Se leía: Unidos por la transformación. Desde el momento en que entraron al mencionado salón, las caras de las corcholatas evidenciaban el resultado. Adán Augusto y Monreal
se veían muy serios. Manuel Velasco estaba contento. Le fue bien en el aplausómetro. Noroña, más tranquilo que de costumbre, no se aguantó las ganas de darle un rozón a Marcelo, no sin antes lamentar su ausencia. Quien rompa por ambición, se lo va a chupar la bruja, dijo mordaz. Monreal fue el único que mencionó con respeto el nombre de Marcelo. No actuemos de manera facciosa y llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria. Que no nos gane la arrogancia, dijo en su turno Adán Augusto. Presumió. Hemos dado una nueva lección de democracia. El presidente tenía razón. El pueblo decidió. Noroña reconoció. No fue mi momento. Y Velasco se dijo convencido de que fue un proceso transparente. Claudia cerró las intervenciones de las corcholatas. No mencionó a Marcelo, pero dijo: la unidad es fundamental. Las puertas están abiertas y nunca se van a cerrar. ¿Y saben cómo terminó el evento? Con la consigna: es un honor estar con Obrador. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Es Claudia, pero ayer fue Marcelo. Ayer terminó el llamado proceso histórico de Morena, dirigido por el presidente López Obrador a lo largo de 2 años para ungir a su elegida Claudia Sheinbaum como candidata de Morena y afirma su sucesora. Lo que por la mañana decía que había sido un proceso terso, sin problemas, y que todo iba requete bien, se lo descompuso Marcelo Ebrard por la tarde, cuando salió a denunciar una serie de irregularidades toleradas por Mario Delgado y Alfonso Durazo, a los que tachó de cobardes, porque esas graves incidencias impedían determinar al ganador de la contienda, y exigió la reposición de todo el procedimiento, es decir, un nuevo proceso de selección de candidato. A lo que Delgado respondió diciendo que no había tales faltas, y Durazo publicando la ya cajonera carta de los gobernadores morenos, ahora en apoyo del procedimiento. Y claro, contra la postura de Ebrard, quien anunció que no asistiría al anuncio final a las 5 de la tarde, que se prolongó por más de 2 horas por razones desconocidas, y ante la presencia de los otros 5 aspirantes encabezados por una exultante Claudia Sheinbaum. En realidad, lo que Marcelo hizo con sus denuncias fue deslegitimar al proceso, de lo mismo que el régimen encabezado por López Obrador acusó al Frente Amplio opositor, cuando dio por buena la segunda encuesta y dejó pasar la consulta proclamando a Xóchitl Gálvez. Mientras se alargaba el resultado final de Morena, Ebrard declaró: estoy definitivamente fuera del proceso. Nos dejaron fuera. Ya no acompañamos al proceso. La decisión la tomaré el lunes, pero estaré en la boleta presidencial. Para lo que digo, solo hay espacio en Movimiento Ciudadano. Finalmente, al anochecer se formalizó el anuncio. Es Claudia. Y esto que es y será lo trascendente es la candidata presidencial de la 4T, noticiosamente pasó a un segundo término, al menos por ayer, cuando la nota fue la de Marcelo y su rompimiento. Veremos hasta dónde da. Lo que sigue es ella. Hashtag es Claudia. Retales. 1. Adiós. Antes de conocerse la elección de Claudia Sheinbaum, Ebrard dijo: no me someteré a esa señora, que deja a Morena y no aceptará ninguna de las posiciones que acordó López Obrador para los no electos, del Congreso al gabinete, y que el lunes anunciará si va por otro partido. 2. Avionazo. Se acabó lo que tanto criticó López Obrador desde sus campañas: el uso de aviones oficiales como sus antecesores. La gira a Sudamérica la hará en uno de los de la Fuerza Aérea Mexicana.
Lo acompañan los secretarios de la Defensa y Marina. Y 3. Recorte. López Obrador dijo ayer que él no podía recortar el presupuesto de la Corte como había dicho de 15,000 a 25,000 millones de pesos, pero ya instruyó a Ignacio Mier, quien ya declaró que les recortará ese recurso. Faltaba más, lo que diga el presidente. Historias de reportero, por Carlos Dores de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El fraude se hizo, se está haciendo y se hará. La trampa para imponer a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena no se hizo en los últimos 10 días, con el levantamiento de las encuestas como lo ha denunciado Marcelo Ebrard. El fraude se hizo. El presidente López Obrador lleva 2 años mandando todas las señales de que ella es la favorita, alineándole gobernadores, gabinete, empresarios, medios de comunicación, poniendo a su servicio programas sociales y servidores de la nación, canalizándole así un río de dinero ilegal para armar la campaña, acarrear en los mítines, plagar de espectaculares y barras el país. Entró en su defensa cuando se vio en problemas y dejó que burdamente se operara a su favor con dinero público. Cuando Claudia estuvo arriba en las encuestas, López Obrador diseñó un proceso interno donde todo se acomodaba para que no se movieran estas preferencias. Prohibidos los debates, las críticas, los contrastes, las entrevistas. Y se simulara una competencia que nunca fue pareja. El fraude se está haciendo. No tenía necesidad, pero en la encuesta se atascaron. No quisieron correr ningún riesgo. Teniéndola en la bolsa, la tuvieron que ensuciar, evidenciando la imposición. La consecuencia de la lealtad sobre la eficiencia. Se documentó el envío de funcionarios públicos para promover a Claudia Sheinbaum a los lugares en donde se realizaría la encuesta. Marcelo Ebrard y su equipo relataron detalladamente las irregularidades. En un discurso que hacía recordar a López Obrador del 2006, puso al hoy presidente en lugares de Fox y a Sheinbaum en el papel de Felipe Calderón. Si AMLO hubiera sido víctima de lo que hicieron a Ebrard, estaría poniendo el grito en el cielo. El fraude se va a hacer. La sucia elección de Sheinbaum es solo un anuncio de lo que viene. El presidente va a meter hasta la cocina en la elección presidencial. Más ahora que la oposición que revivió y se siente enrachada. Más ahora que los cuestionamientos de Ebrard al proceso interno terminaron arrojando a una candidata todavía más debilitada de lo que se preveía. Veremos todo el uso del aparato público, de dinero y de poder, de los órganos de inteligencia y procuración de justicia del Estado. Veremos a los gobernadores y secretarios operando a los empresarios amenazados, al ejército donde se requiere y a los narcos donde se necesite. Todos operando el triunfo de Morena en el 2024. El hombre que más se ha quejado de las fraudes electorales en nuestro país, manufacturando el suyo. Esa idea de que el 2024 sería un trámite y que el presidente ganaría tranquilamente con quien fuera, ya quedó atrás. Es juego nuevo. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. Morena, primarias de Estado. Adivine quién ganó. La pregunta parece una broma, y de hecho lo es, porque estuvimos ante unas primarias de Estado. El presidente puso las reglas de la elección en Morena. El presidente decidió quién debería ganar. El gobierno pagó la campaña de Claudia Sheinbaum. Empleados federales promovieron entre beneficiarios de programas sociales la consigna de que la candidata del presidente era Sheinbaum.
Se cometieron y denunciaron delitos penales en la elección interna. Menudo cochinero para hacer ganar a la elegida del presidente. Ya sin necesidad de forzar más la maquinaria de aplastamiento ilegal en favor de la candidata, no se contuvieron en la jornada de ayer. Según denunció el que quedó en segundo lugar, en la encuesta hubo urnas sin actas, pero con boletas. Antes del IFE se les llamaban unas embarazadas. Un mismo encuestador para dos empresas distintas. Diferencia entre el número de urnas y de folios. Ausencia de representantes de los aspirantes en los levantamientos. Policías golpeando a delegados de Ebrard para que no ingresaran al conteo de boletas. Pero el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, dijo que eran cosas menores. Y en un discurso que parecía eterno, dio a conocer lo que ya se sabía desde hace meses. Sheinbaum será la candidata presidencial del oficialismo. Mario Delgado operó la chapuza para aplazar a su ex jefe y maestro Marcelo Ebrard. Los medios de comunicación, en su mayoría, se alinearon con la candidata del presidente. Una elección primaria de Estado en toda la línea. Es apenas una probadita de lo que nos espera para la elección constitucional del próximo año. Marcelo Ebrard, de ser el indispensable para López Obrador, pasó a ser el ambicioso vulgar, el apestado de la banda de propagandistas que se dirige desde Palacio. Era Sheinbaum, la impusieron. Será una candidata ilegítima, manchada por delitos electorales graves. La ilegalidad de su encumbramiento a la candidatura de Morena no ocurrió ayer. Hubo una operación de Estado para hacerla ganar sin tener los méritos, ni la capacidad, ni el carisma para ser presidenta. Que se deshaga Morena, algo que no va a ocurrir, es asunto de los morenistas. Ebrard no va a romper. Sabe que estar en Morena es como pertenecer a la mafia. No te puedes salir porque te acaban. Una elección de Estado no se espera el próximo año. Es decir, una elección ilegal que puede poner al país en una crisis constitucional con vacío de poder. Los vacíos se llenan y en este tipo de crisis por lo general los ocupa el que tiene la fuerza. De consumarse una elección ilegal, que ya se ensayó en el proceso que culminó ayer con la imposición de Sheinbaum, traería consecuencias desastrosas para la gobernabilidad y para la economía. Nada de lo anterior le importa al presidente, que no gobierna para todos como prometió, sino para un grupo y en contra de millones de mexicanos a los que desafía e insulta. En pocas palabras, López Obrador es escaso de resortes de contención personal, cuando de hacer su voluntad se trata. Veremos además la operación del narcotráfico en favor de la candidatura de Morena. Les ha ido de maravilla con el gobierno de López Obrador y no dejarán que el negocio vuelva a tener los obstáculos que ya habían superado en estos 5 años. El narco jugará como lo hizo en las elecciones recientes para gobernador de Sinaloa y Sonora, y no quieren de regreso volver a los enfrentamientos con el Estado, que los llevó a huir a salto de mata por la sierra con el riesgo de la extradición y sin poder disfrutar del dinero. Los cárteles gozan de tolerancia, comparten poder en una porción no menor de la geografía nacional, o lo tienen para ellos solos en amplios bolsones del silencio que hay en el país donde no se sabe qué pasa. Mandan ellos. Será cuesta arriba para Xóchitl, PAN, PRI, PRD y sectores de la sociedad civil que contenderán contra el aparato y el dinero del Estado, el desdén de la mayoría de los medios de comunicación y cuando menos uno de los grandes cárteles del narcotráfico. Veremos hasta dónde llega la capacidad de Xóchitl para tender la mano a los desencantados de Morena para que se sumen al Frente Amplio.
Una prueba de fuego les espera a los organismos electorales, a los tribunales, a la prensa libre, a las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la vigencia del sistema democrático. En realidad, la prueba es para México. La moneda está en el aire. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 7 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info. Se mantenga informado a lo largo del día y disfrute de la programación de Radionet CCO Noticias. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por